Me gustaría compartir acerca de que nosotros podemos utilizar en situaciones de emergencia y de dificultades, o llamarlo así, en nuestras luchas y en nuestras batallas, armas que son poderosas de la fe. Sabemos que nosotros, los cristianos, los creyentes, andamos por fe. Fe en la persona de Dios y en la bendita persona de su Hijo Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Y la fe nos hace vivir pensando en la eternidad, en el cielo, porque allí está nuestra ciudadanía. Y en esta noche me gustaría hablar en cuanto a esto, en estas armas poderosas de la fe. Hoy es un tiempo donde vemos que hay sufrimientos. Hoy vemos que es un tiempo donde las personas y tantos nosotros estamos en una situación problemática de todo tipo. Crisis emocionales, crisis sociales, crisis en nuestros hogares. Vemos a nuestro alrededor que las personas están afligidas, que las personas viven angustiadas. Vemos que las personas sufren también por enfermedades. En plena pandemia, en plena crisis, las otras aflicciones siguen, las enfermedades, los que están en camas, los que tienen tratamientos largos, los que tienen enfermedades sin solución. Vemos que siguen los problemas en las familias, entre padres e hijos. Vemos que hay personas que están inmersas en una profunda soledad, y esto habla en cuanto a su interior. Hay personas que en su interior se sienten solas, aunque vivan rodeadas de personas. Esa persona todavía no encuentra estar en compañía de otra persona y compartir así sus vivencias y sus dolores. Bueno, en medio de estas circunstancias somos llamados a nosotros a tomar y utilizar esas armas poderosas de la fe. Continuando con esto, me gustaría decirles, ir a un texto ahora de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que todos en algún momento hemos experimentado lo que experimentó Pedro. Si me acompaña, vamos a ir a Mateo capítulo 16. Yo voy a tratar de leer brevemente. Mateo 16, versículo 13. Dice así: resulta que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, algunos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Avanzamos, vamos al versículo 21. Después de todo esto, Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y todos en alguna vez fuimos Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Sabemos que Satanás no entró en Pedro, Satanás entró en Judas. Pero el punto es quién estaba detrás de las palabras de Pedro. Miren,
En la vida tenemos grandes conflictos y tenemos grandes enfrentamientos. Cuando tenemos estas situaciones tenemos que descubrir qué cosas nos ocurren, mejor dicho, tenemos que descubrir que muchas cosas que las que nos ocurren no deben focalizarnos en las cosas que tenemos por delante, sino quién está detrás. Miren, cuando el sistema mundo arrastra a los jóvenes a vivir vidas de descontrol, de desenfreno, de locura, de adicciones, la delincuencia, todo lo que el joven experimenta en este tiempo, influenciado por la corriente del mundo, el problema no son las personas que arrastran a estos jóvenes a este sistema, sino es quién está detrás de estas personas que lo arrastran. Cuando los hogares se rompen y las familias se disuelven, cuando hay divorcios, o cuando hay peleas, o cuando los hijos no respetan a los padres, o cuando los hijos se pelean con los padres, todas las circunstancias traumáticas de los hogares, peleas, discusiones, orgullos, no poner en orden las prioridades. Bueno, sepan una cosa, el problema no son las situaciones que hay en el hogar, sino quién está detrás de las situaciones. Cuando en la iglesia o en las iglesias se producen divisiones, el problema no son las personas que están inmersas en este problema, sino que tenemos que pensarnos quién es y quién está detrás de. Entonces es cuando en medio de las circunstancias lo único que nos sirve para poder enfrentar las crisis es utilizar las armas poderosas de la fe. ¿Hasta acá me escuchan? Porque yo me veo pixelado. Levanten la mano si me escuchan. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas armas poderosas de la fe? Bueno, están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Y están para todos nosotros, todos estamos al alcance de esas armas. No están reservadas para ciertas personas, sino para todos los cristianos, para todos los hijos del Señor. Y están a nuestra disposición para enfrentar todo tipo de conflicto. Hoy vamos a centrar la lectura en la carta de Santiago en el capítulo 5. Y allí vamos a encontrar al menos 5 armas que podemos usar en nuestra batalla de la fe, entre estas situaciones, sabiendo que los conflictos llegan, que los problemas están, y que nosotros a veces tenemos que mirar adelante, pero también saber quién está detrás, como le pasó al apóstol Pedro, para no batallar la pelea de la fe. Vamos a Santiago capítulo 5. Vamos a leer los últimos versículos, del versículo 13 hasta terminar. Dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta carta está dirigida al pueblo de Dios
que estaba atravesando duras pruebas, aflicciones y angustias. La carta comienza en el capítulo 1, después del saludo de Santiago, apóstol de Jesucristo, en el versículo 2, diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y continúa diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estas personas sufrían. Y en estos versículos que hemos leído, encontramos tres grupos de personas. El primer grupo está en el versículo 13, que son los afligidos. Y acá afligidos tiene que ver con aquellas personas que por diversas pruebas están afectados, a tal punto que están afectados emocionalmente. Las pruebas, las dificultades, les ha producido un momento en que ya sus fuerzas no dan más. Estas personas necesitan ayuda. Son aquellos que parece que han quedado sin fuerzas, no tienen reacción. ¿No le ha pasado a ustedes que en una dificultad, en una crisis, parece que no tenemos reacción, que quedamos como así, parecemos momias? No sabemos qué medida tomar, cómo reaccionar. Bueno, estaba este grupo de personas. Pero también en el versículo 14 hay otro grupo de personas. Son los enfermos. Y acá enfermo tiene que ver con debilitados. Las aflicciones, las angustias y las pruebas lo han debilitado en gran manera. Hasta se enfermaron físicamente. ¿No les ha pasado que en una crisis la mala sangre y la angustia te termina tirando en la cama y enfermándote? Bueno, estos no tienen fuerza y necesitan ayuda para salir, porque por sus propios medios no pueden salir de esta situación. Y el último grupo de personas, lo vemos en el versículo 19, que son los extraviados. Los extraviados son aquellas personas que son del Señor y que de a poco o se han ido apartando o influenciados por un tercero o por malas decisiones, se han apartado del camino de la fe. ¿Y por qué digo estos tres grupos? Porque quizás alguno de nosotros podamos sentirnos identificados en alguno de estos tres grupos de personas. La aflicción, la prueba, la carga que nos enferma, que nos bloquea, o mismo hace que nos apartemos del camino de la fe. Hoy el Señor quiere que tomemos de la palabra de Dios y que usemos armas. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo escribe y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El mismo Santiago en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. En Efesios capítulo 6 queda en claro que la batalla está en el aire. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, nuestra batalla es espiritual. Y si tenemos las armas poderosas de la fe, podremos hacerle frente al enemigo. Aquel que se mueve por atrás, como hizo con el apóstol Pedro, y como puede hacer con nosotros también. Bueno, ahora sí, vamos a ver algunas. La primera que vamos a ver es el arma poderosa, que es la oración. En el versículo 13, en el versículo 15 y en el versículo 16 de Santiago, capítulo 5, hemos leído versículos que hacen fuertemente referencia a la oración. Santiago aquí está declarando, en el versículo 13,
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acá lo que está diciendo es que, como diciendo así, usted está afligido por las crisis, por los problemas, por las situaciones. Bueno, no busque otro recurso. El único recurso que tiene es la oración. Y también podemos llegar a decir que haga oración significa continúa orando. El énfasis aquí no es que la oración va a solucionar nuestros problemas, sino lo que la oración va a hacer, nos va a fortalecer para poder enfrentar esa prueba. ¿Alguno está entre vosotros afligido? Continúa orando para poder tener fuerzas, para poder seguir adelante, para poder soportar y entender qué es lo que quiere el Señor en este momento en mi vida. Miren, a veces nos perdemos el milagro que es la oración. Y esto yo lo digo con vergüenza. Y acá estoy hablando yo. Y hablo en primer lugar. Yo tengo grandes y serios problemas con la oración. De hecho, cuando me pongo a orar, me quedo dormido. O estoy orando y empiezo a divagar. Parezco un loco. O si no llego y digo, no, después, más tarde. O me voy rápido a la mañana y digo, no, después oro, aparto un minuto y oro. La dejo de lado. Oro como si fuera una lista única. Esto, siempre oro así, siempre digo lo mismo cuando oro. Desde el final hasta, y a veces como para, por adentro digo, no, voy a cambiar la oración y agarro al revés, pero siempre digo lo mismo. Siempre pido por lo mismo. No. Y lo más triste es que muchas veces mi corazón y mi mente no están participando. Entonces es cuando yo tengo que entender que la oración es algo importante, que la oración tiene que ser una prioridad de mi vida. Y lo vuelvo a decir, lo digo con vergüenza. Dios conoce cómo es mi tiempo de oración y es muy malo. Pero el desafío acá es saber, tanto yo como ustedes, que cuando estamos orando, estamos delante de la misma persona de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces, podemos orar, podemos confiar y el Señor en nuestra aflicción y en nuestra dificultad nos va a ayudar. ¿Cuántos ejemplos de oraciones encontramos en la Biblia? Acá el pasaje nombra a Elías, conocemos la historia, pero ¿cuántas biografías hemos leído de la oración que oraban y que oraban? Y seguramente Dios les recompensó y les ayudó. Y muchas veces quizás sus oraciones no fueron cumplidas porque es la voluntad de Dios. Pero acá lo importante es que nosotros participemos con fe en la oración. Miren, el mismo Santiago, en el capítulo 5, ¿no?, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto me lleva al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos, un segundo, Marcos capítulo 11. Si no, yo se lo leo para ser más rápido. Marcos 11, versículo 24, dice, está hablando el Señor Jesucristo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está bien, pero el versículo 22 dice, tened fe en Dios. Si yo tengo fe y confianza en el Señor, seguramente mi oración va a ser escuchada. Preguntas para ir terminando este paso aquí. ¿Cómo es mi tiempo de oración? ¿Realmente es importante? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Mecánicamente o participa mi corazón y participo con fe, pidiendo al Padre que me ayude en mis aflicciones? ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración. Usemos la poderosa arma
de la oración. Otra segunda, podemos decir la alabanza. La alabanza es una poderosa arma de la fe. En Santiago, volvemos a Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13 leímos, dice, ¿está alguno de vosotros alegre? Cante alabanzas. Yo hace un tiempito me regalaron, pues yo le robaba literatura a mi suegro, entonces me regalaron un libro, un diccionario en el griego, todo eso. Entonces busqué la palabra alegre, de ese alegre, y acá se menciona, sugiere al cristiano que se encuentra en prosperidad o que está pasando un buen momento. A este se le dice cante alabanzas. ¿Y por qué se le dice cante alabanzas? Para que no se olvide de Dios. Miren, no es nada raro en la vida de la fe que cuando nos va mal, estamos en el pozo, tenemos pruebas, tenemos dificultades, estamos afligidos y parece que el mundo se nos cayó encima, somos los primeros que decimos, orá por mí, orá por esto, dejamos el papelito de oración y somos una máquina de tirar lástima, parece. Ahora, cuando todo está bien, corremos un serio problema. Relajarnos. Total, nos va bien, no tenemos muchos problemas que nos impidan, que nos dificulten las cosas, y quizás empezamos a olvidarnos del Señor. Por eso el sabio Salomón, en el proverbio, dice, le está hablando al Señor y dice, mira, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Porque después se explaya y dice, porque no sea que si me sacie, te niegue, y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Jehová. Qué sabias palabras, y a veces nosotros tenemos que entender, alabando al Señor, y cuando estamos bien, continuemos haciéndolo. ¿Qué es la alabanza? Bueno, podemos decir que la alabanza es la expresión de un corazón de Dios por todo lo que hizo en nosotros. Y podemos decir que la adoración es la actitud de un corazón que reconoce a Dios por lo que es, por la misma persona que es Dios. Entonces, se alaba a Dios por lo que hizo. En ambos casos, Dios va delante de la adoración y de la alabanza. La alabanza es la manera de darle a Dios el lugar que corresponde, que Él se merece en nuestra vida. Como dije antes, si estamos bien, gracias a Dios, y muchas pruebas y dificultades, alabemos al Señor. Y si estamos mal también, porque yo me voy a la Biblia, y encuentro a Pablo y a Silas en Hechos capítulo 16, versículos 23, 25, presos. Le voy a leer algún versículo, Hechos 16, versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Ellos cantaban y alababan al Señor en medio de esa problemática, azotados y metidos bien adentro, en la cárcel. Ahora, en cambio, nosotros nos quejamos, criticamos, hablamos mal de los otros, hablamos mal de los políticos, hablamos mal de la situación. Somos una máquina de quejarnos permanentemente. En la manera de actuar que tuvo Pablo y Silas se veía a Cristo. Entonces yo tengo que hacerme preguntas esta noche.
y decirme si en medio de mis pruebas, de mis aflicciones, de mis problemas, en medio de mis prisiones, las personas que me rodean, ¿a quién ven? ¿Ven a Cristo o ven mis quejas y ven mi malestar y mi mal humor? Que el Señor nos ayude en todo tiempo a presentar alabanzas y que esté permanentemente en nosotros a alabar al Señor por lo que Él hizo con nuestras vidas. Seguimos avanzando. Llegamos a otro punto. ¿Qué arma poderosa de la fe poder usar en nuestras crisis? Y podemos decir el poder del ministerio. Y esto lo voy a explicar un poquito. ¿Qué es esto? Vamos al versículo 14 y 15 de Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Como dijimos al principio, enfermo tiene que ver con alguien que está debilitado por las crisis que está padeciendo. Nosotros como iglesia tenemos que entender que la iglesia es como una enorme sala del hospital. La iglesia es eso. Y los miembros, el cuerpo, cada uno de nosotros, somos aquellos enfermeros y médicos que necesitan atender a estos debilitados. Una persona debilitada necesita ayuda, como dije antes, no tiene fuerzas, no tiene recursos, no tiene medios como para solo hacer frente a la situación. Y ¿saben una cosa? El pastor no es el único, el pastor ayuda, pero no es el único que tiene que ayudar. Tenemos que ayudar todos a recuperar a alguien que está debilitado. Estos enfermos, estos debilitados son personas que tienen problemas consigo mismo y nosotros podemos ser un paciente, un enfermo, un debilitado que necesitamos ayuda. Y a veces nosotros vemos o no nos damos cuenta y no ayudamos. Nos quedamos que ayuden otros y terminamos hundiendo en la enfermedad a aquel que necesita ayuda. Es como que se han quedado en la sala de espera y le hemos cerrado la puerta del consultorio. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y acá se refiere, particularmente hablando, a los pastores. Pero también esta acción es para todos. Y acá quiero detenerme que todos los que somos del Señor, en un punto tenemos que servir y trabajar para el Señor. De hecho, la mayoría que está acá presente trabaja en un ministerio, con niños, con preadolescentes, con jóvenes, con adultos, con hombres, con mujeres. ¿Cuántos niños pueden llegar a una clase de preadolescentes proveniente de un hogar destruido? El padre golpeador, o bebedor, la madre nunca está en la casa, se cría solo, anda por la calle. Y bueno, ese chico, a su temprana edad, está debilitado y necesita ayuda. O un joven, seducido y atraído por los placeres y la corriente de este mundo, inclinado a los placeres, a los vicios, a la noche, necesita ayuda. Un adulto que empieza a tomar decisiones importantes, empieza a tomar decisiones incorrectas, decisiones que progresan su vida social y económica, pero que se aleja de Dios, necesita ayuda. Hombres, mujeres con la vida resuelta, que necesitan tomar sus hogares, sus hijos, sus nietos. Todos somos responsables en el lugar donde estamos de prestar ayuda a aquel que se encuentra debilitado. Por eso el poder
de trabajar en una actividad, llámala ministerio o actividad, pero ser partícipe de la obra del Señor. Con lo que hagas, Dios te va a ayudar, siempre y cuando tu corazón esté dispuesto a servir al Señor. Nosotros no vamos a poder aliviar a ningún debilitado. No podemos. El que lo puede es el Señor en el nombre de Jesucristo. El versículo 16 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero el Señor quiere ayudar a través de nosotros, porque Él eligió mostrar en este tiempo su nombre a través de las personas, porque los ministerios son con personas. Entonces yo quiero hacer unas preguntas acá. Hoy vos y yo, ¿te sentís debilitado por las presiones y las dificultades que podés tener en este tiempo? Bueno, busquemos ayuda a un hermano espiritual, alguien que nos pueda ayudar a tomar buenas decisiones y a empezar a sacar la cabeza del pozo. Hoy estamos trabajando en algún sector, alguna actividad, algún ministerio en la iglesia. Si es así, continúa y sepamos que nosotros tenemos que ayudar. Y si no estás trabajando en ninguna actividad en la iglesia, es hora. El Señor quiere obreros en la viña. El Señor no quiere espectadores de lujo. No quiere gente sentada en los bancos. Quiere que se arremanguen para trabajar. Ya vamos terminando. No sé ni cuántos minutos hace que estoy hablando. Vamos a ser rápido. Estaba como una vez un predicador o un pastor, no me acuerdo qué, estaba predicando y dice, ¿cuántos minutos tengo? ¿Cuántos minutos me quedan? Y muy correctamente de abajo le dijeron, usted siga hablando que nosotros no vamos. Bueno, sí. Pero bueno, vamos, ya quedan 2 puntitos, vamos a ser breve. Podemos usar también en tiempos de crisis y de dificultades la confesión. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Una fe debilitada, por lo general, ocurre cuando hay pecado sin confesar. Cuando uno peca, primeramente está pecando contra Dios, pero también contra los que te rodean, con los que tenés al lado. El pecado te enferma, el pecado te aísla y el pecado te termina matando. El pecado hace que te vayas del camino de la fe. ¿Qué hay en nuestro corazón hoy? ¿Hay pecado? ¿Hay pecado sin confesar? Seguramente. Hablo por mí. Y me arrepiento de ello. Y le tengo que pedir al Señor que libre de mi corazón las envidias, el orgullo, la soberbia. Quizás en nuestro corazón ahora haya viejos vicios que no hemos podido dejar. Todavía en nuestro corazón hay mentira. Todavía en nuestro corazón hay rencores. Todavía no hemos solucionado problemas y no hemos sabido perdonar a otras personas. Dios quiere ayudarnos y quiere que nosotros tengamos siempre a mano este arma de la confesión. Quizás hemos lastimado a alguien que nos rodea en tu casa, en tu familia, con los que viven con vos, y no le hemos pedido perdón todavía. Bueno, es tiempo de hacerlo. Pero lo más importante es quizás pedirle en este tiempo perdón a Dios por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en Colosenses, en el capítulo 3, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y para terminar, hablar de la restauración. Hasta acá hemos hablado de la oración, de la alabanza, hemos hablado, ya me olvidé el tercer punto, del poder del ministerio, el poder de la confesión, y ahora vamos a hablar de la restauración. ¿Restauración a quién? A extraviados y apartados. En Santiago, en los últimos dos versículos, en el 19 y en el 20 del capítulo 5, leímos que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y automáticamente me tengo que ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 18, no hace falta que lo busquen. Es el relato de aquel pastor que pierde una oveja y deja las 99, tenía 100 ovejas, pierde una y deja las 99 para ir a buscar a aquella que se perdió. Y dice que la encuentra y se emociona y la trae de vuelta consigo. Y más adelante, en el versículo 14, dice: no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que esté en los cielos, que ninguno se pierda, que ninguno permanezca en una situación de estar lejos del camino de la fe. Si lo han empezado a transitar, Dios quiere que lo sigan transitando. Pero ahí Dios utiliza a su pueblo para poder ayudar a restaurar a aquella persona que se ha extraviado y que se ha apartado. Entonces yo quisiera tener unas preguntas ahora. Yo tengo en este momento algún familiar, algún amigo que esté extraviado. ¿Qué hago por él? La voluntad de Dios es que vuelva a su camino y que nosotros podamos ayudarlo a volver al camino de la fe. Miren, nosotros no vamos a poder hacerlo volver. El que lo hace volver es el Señor. Pero entendamos que nosotros somos parte de ese mecanismo de restauración. Y qué hermoso. Dios así todo nos pone a nosotros para esta tarea. Y a modo de terminar, tomemos un desafío para esta semana. Oremos por alguien que está extraviado. Mandémosles un mensaje. Y ¿saben qué? Amémosle. No le critiquemos. No, digamos, ¿para qué dirigió esa vida? Ahora que se arregle. No. Recuerden, el pastor fue a buscar a aquella que se perdió. Y se alegró cuando la encontró. Quizás en esta noche hemos repasado situaciones que muchas puedan estar no muy claras, o no estemos armados poderosamente para pelear nuestra batalla de la fe. Quizás en este tiempo te sientas lejos del Señor. Como dije antes, podés estar, pero no estás. Bueno, quizás haya pecados que como te sientas sucio delante del Señor por hábitos que tenés. ¿Saben una cosa? Hoy es una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y en esta noche está pidiendo y está mostrando que hay un camino de retorno. Uno cuando a veces va en la ruta, va por la rotonda, y uno sigue derecho, después de unos kilómetros hay un cartel que dice retorno. Porque aquel que viene manejando dice, no agarré la salida, y ahora, ¿dónde termino? Y se va manejando angustiado.
hasta que ve el cartel de retorno y dice, menos mal, entonces hace así y puede volver al lugar donde tenía que estar. Bueno, esta pequeña comparación, obviamente es más grande saber que el Señor recibe con sus brazos abiertos a aquel que está apartado y extraviado del camino de la fe. Y si alguno todavía no ha pedido perdón al Señor y Cristo no vive en su corazón, que sea el momento de arreglar cuentas con el Padre y limpiar su corazón con la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo quiere habitar en tu corazón, pero necesita un lugar limpio. Y Él está dispuesto a limpiarlo con la sangre que dejó en la cruz del Calvario. Así que vamos a terminar con una oración. Este tiempo. Padre eterno, te agradecemos por el tiempo de la palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros conflictos, de nuestras dificultades, Señor, y entender que detrás de cada situación el enemigo está presente para que nosotros podamos equivocar el rumbo. Pero, Señor, confiamos en ti, que tú nos provees de lo necesario para poder luchar esta batalla. Señor, te pedimos que nuestra vida de oración sea fructífera, Señor, sea prioridad, que le demos importancia, saber que cuando hablamos en oración estamos hablando contigo. Padre, que lo hagamos con fe, sabiendo que tú puedes solucionar nuestras aflicciones. Padre, ayúdanos a confiar en ti, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, Señor, con la gloria que va a venir en Cristo Jesús. Y confiamos en esa bendita esperanza, Señor, de la promesa de que un día estaremos contigo. Pero también, Señor, que podamos alabarte en todo tiempo por el bello cambio que has hecho en nuestras vidas. Señor, cómo has transformado nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones. Y te agradecemos, Señor, porque nos prosperas. Pero también, Señor, cuando estamos en la adversidad o en la escasez, Señor, podamos alabarte, no olvidando el sacrificio enorme que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos servirte con actividades. Señor, que esté a nuestro alcance siempre poder ayudar a nuestros hermanos que necesitan. Y también, Señor, nosotros que en dificultades podamos buscar ayuda de aquellas personas que pones al lado nuestro, para que puedan alentarnos, Señor, y hacer tomar buenas decisiones. Pero también, Señor, debemos confesar nuestros pecados, esos que están ahí adentro, que solo nosotros conocemos, pero quiero decirte que tú también los conoces. Señor, y debilitan nuestra fe. Padre, entregamos nuestro corazón a ti para que lo limpies, para que nos quites las cadenas que nos esclavizan, y Señor, podamos avanzar en esta vida de fe hermosa que nos has regalado, mirando al cielo, Padre. Pero también, Señor, que podamos ayudar a aquellos que hoy necesitan volver al camino de la fe. Tú conoces a aquellas personas que conocemos. Padre, que podamos orar por ellos, animarlos, sabiendo de que tú eres poderoso para poder reinsertarlos en esta hermosa vida de fe. Gracias por este tiempo y por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, espero que no los haya dormido. Me cronometré y tardé como 100 horas. Bueno, no importa. No está de más escuchar la palabra de Dios. Quería tardar 30 minutos y creo que tuve 40, 42. Bueno, ahora vamos a continuar con la otra parte que tenemos de la reunión. Bueno, hace un tiempito, ya varios sábados, pusimos la sección del testimonio. Siempre es bueno saber cómo algunos de nosotros conocimos al Señor, en qué momento, en qué etapa de nuestra vida, cómo nos encontró, en qué lugar. Bueno, escucharlo. Quizás lo hemos escuchado alguna vez, no nos acordamos, quizás nunca hemos escuchado cómo fue que llegamos al Señor. Así que bueno, en esta noche tenemos una invitada especial
que es Elena. Y Elena, con mucha atención, queremos escucharte. ¿Cómo fue el día que conociste al Señor? Dale, te escuchamos. Bueno, bueno, yo nací en un hogar que, bueno, mi papá era alcohólico, así que mi mamá nos crió como pudo, eh, en la chacra, con los cultivos y todo eso, pero cuando teníamos edad ya para ir a Asunción, ella no nos enviaba a Asunción a trabajar. Así que yo a los 13 años fui a Asunción y tenía una hermana que ya estaba trabajando allá, eh, una que es la segunda, eh, así que fui con ella y bueno, ella trabajaba con una familia que era cristiano, la señora y los dos hijos, una chica y un nene. Así que, bueno, yo fui con ellos a la iglesia y antes de eso, antes de ir a Asunción, tengo una hermana mayor de todas y ella me decía que bueno, que cuando vaya a Asunción, que mi hermana me va a llevar en la iglesia y que los evangélicos te obligan a que entre en su religión, me decía. Ella me decía, ellos hacen para que uno quiera entrar en la religión, te dan algo, me decía. Bueno, resulta que voy a la iglesia y, bueno, justo había el tiempo de refrigerio, que compartían para comer galletitas y jugo, y yo me acordé de mi hermana. Y digo, si como esto, capaz que me obligan. Así que en principio no comía. Bueno, así que fui varias veces en la iglesia y escuché el mensaje, y un domingo realmente el Señor me habló y bueno, yo entendí, pero no sabía cómo hacer para aceptar en mi corazón. Así que cuando volví en la casa, un domingo, eh, a la hija de mi patrona le dije que bueno, yo quería tener a Cristo en mi corazón, pero que no sabía cómo hacer la oración. Así que ella me explicó y bueno, me ayudó a hacer la oración y bueno, ese día yo entregué mi vida al Señor. Y bueno, mi versículo es Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que, bueno, yo sé que, que soy hija de Dios porque ese día le entregué al Señor mi vida. Bueno, ese es mi testimonio. Bueno, muy bien, Ellen. Ahí, qué lindo escuchar que ibas a tomar el jugo de naranja. Ni vas a poder salir más después. Ah, bueno, qué cosa. Pero bueno, tu emoción nos emociona a todos en saber de que sos hija de Dios. Y bueno, ahí estás. ¿Cuánto hace que estás en Campillo ya, Ellen? Y no me acuerdo muy bien, pero creo que desde ¿2000? Más o 2000 por menos. ahí. Sí, del 2000 creo. Está muy bien, bueno. Nos alegra tu compañía acá. Sabemos que a veces los sábados estás trabajando, así que bueno, buenísimo tenerte hoy aquí con nosotros. Bueno, a ver, estoy repasando, bueno, ya todos conocen a Camila Bosco,